Bé, bon dia, benvinguts. Seré molt breu perquè realment aquí heu d'escoltar en Sara en la seva presentació i en John en la seva exposició. Som en Llorenç Gelabert, secretari de la Facultat d'Educació. Venc en representació precisament de l'equip de Canal. Es disculpar l'absència de Gà, d'en Josep Lluís Oliver, que per qüestions acadèmiques no va venir. Donar-vos la benvinguda, dir-vos també que des de la Facultat d'Educació totes aquestes experiències, totes aquestes aportacions que venen de fora de la universitat, ja siguen en qualitat d'expert, com és en el cas d'en John, com persones que venen des molt professionals, són iniciatives, són activitats que rebem amb bons ulls i que les hi donem suport i que sempre aquest contacte de la nostra universitat amb altres aportacions de fora, com he dit, de l'àmbit professional, de l'àmbit docent, d'altres universitats, en aquest cas d'una forma més específica en les exposicions i en conferències que se duran a terme, sempre són enriquidores i les hi donem suport. Res, simplement dir-vos que aprofiteu i que ho gaudiu i res, vos deixen a Sara que vos farà la presentació d'en John i després en John tindrà la paraula. Gràcies. Bon dia a tothom. Avui tenim l'oportunitat d'escoltar a Johnny Helmo Zaldívar. Ell és doctor en Educació per la Universitat Complutense de Madrid i actualment és investigador a la Universitat de Deusto, dins de l'equip Innova. John, entre altres coses, és especialista en Ivan Illich, del qual ens parlarà avui, i té diverses publicacions científiques sobre aquest pensador i educador. De molt recent edició és el seu llibre titulat Desescolaritzar la vida, Ivan Illich i la crítica de les institucions educatives. Com futurs mestres us recomano aquesta lectura. John també és editor associat de la revista Encounters in Theory and History of Education de la Queen's University i coeditor de Foro d'Educació. Podria explicar-vos moltes més coses sobre John, sobre la seva tasca editorial o sobre les seves línies d'investigació, però crec que el millor avui és tenir-lo aquí i poder escoltar la seva conferència sobre Ivan Illich o el aprendizaje desinstitucionalizado. Moltes gràcies, John, i quan vulguis tens la paraula. Bueno, creo que se oye bien, ¿no? Sí. Bueno, lo primero agradecer a la Facultad de Educación de la Universidad de las Islas Baleares por esta invitación. También agradecer a los compañeros y amigos que, bueno, me comentaron que existía esta oportunidad y yo luego me lancé, no sé si de una forma muy atrevida, a estar aquí hoy hablando del tema que luego voy a desarrollar, agradecerles a ellos y a ellas esa apuesta, ¿no?, por la posibilidad de generar este espacio. Y por último, agradecer a todos y a todas que estáis aquí, creo que casi llenando una sala, lo cual cuando hablamos de temas de educación es una cosa bastante novedosa, no suele ser común que quienes a veces vamos a dar alguna charla nos encontremos con un lugar casi lleno de gente joven, interesada, eso entiendo, en esta charla o en lo que yo puedo comentar en esta charla. Creo que es un reto tener un aforo casi lleno. Espero estar a la altura del reto. Ese es el objetivo. Vamos a ver en qué medida lo puedo alcanzar. También, bueno, como os ha comentado Sara en la presentación que ha realizado, a grandes rasgos, y creo que es importante un poco que lo comente, yo lo que voy a hablar hoy es de un tema sobre el que he estado trabajando durante los últimos años, ya más años de los que uno casi quisiera trabajando sobre un tema que para mi satisfacción ha podido dar como resultado un libro, que es este libro que tengo aquí, que ha sido publicado este año. Como ha dicho Sara, el título es Desescolarizar la vida, Ivan Illich y la crítica de las instituciones educativas. En realidad el libro es el resultado, como decía, de unos cuantos años de investigación sobre el pensamiento, la vida y la obra de un personaje que quizá os suena de vuestras clases de teoría e historia de la educación, que es Ivan Illich, y que
en un momento de, yo diría casi en un momento de mi existencia académica, me llamó la atención por el pensamiento radical que tenía en relación a las instituciones educativas y los sistemas escolares, y sobre el cual decidí dedicar un tiempo cuando ya estuve más dedicado a cuestiones de investigación. De tal forma, lo que quería era que más o menos tuvieses en mente que del tema que yo voy a hablar es de un tema que he estado investigando y sobre el cual sigo aprendiendo. Y creo que hoy posiblemente pueda aprender cosas con vuestros comentarios. Y por lo general suele suceder, ¿no? Además, creo que estáis alumnos y alumnas de primer año, lo cual para mí es un desafío porque normalmente me encuentro las preguntas más frescas e inesperadas entre la gente más joven. Entonces, ahí está el desafío que supone para mí la gente que está iniciando con un grado y el tipo de preguntas y de cuestiones que suelo recibir, ¿no?, de estos grupos. Dicho esto, y como a modo de breve introducción, lo que quería comentaros es cómo he pensado que es posible hablar de este tema, realizar esta presentación bajo el título Ivan Illich o el aprendizaje desinstitucionalizado. Y como decía, lo que quiero es primero comentaros cómo he estructurado esta charla. Y la he estructurado en dos partes, de tal forma que quizá haya algunos o algunas que se sientan más identificados con una parte, quizá otros se puedan ir más enganchar o sentir más identificados con la otra parte. Depende un poco si nuestra mente funciona mejor con imágenes o con textos. Así que la primera parte la voy a desarrollar a partir de una serie de imágenes que voy a ir comentando, y en la segunda parte de la presentación voy a leer un texto que he escrito hace poco, que va a salir publicado en la revista Cuadernos de Pedagogía, que quizá algunos conocéis. En el número de diciembre va a haber un número dedicado a propuestas educativas, ya no alternativas, sino radicales, y que buscan generar espacios de aprendizaje sumamente diversos. Y para este número monográfico me pidieron un texto sobre un pensador radical, y en este caso el texto está un poco dedicado al pensamiento de Illich, y como veréis es un acercamiento a la noción de aprendizaje que Illich desarrolla a lo largo de su vida. De hecho, el texto, que aparecerá en Cuadernos de Pedagogía, tiene el mismo título que esta ponencia, lo que implica que sois los primeros lectores, en realidad, que va a tener el texto que será publicado en diciembre. Dicho esto, entonces, voy a iniciar con la primera de las partes, que es la parte de las imágenes, y luego pasaré a la parte del texto. Voy a ir comentando imágenes que nos van a servir para ubicar a un pensador, que obviamente es Ivan Illich, que es importante para la segunda mitad del siglo XX y el pensamiento pedagógico que se va a desarrollar en ese tiempo histórico. Quizá antes de empezar las imágenes, una breve contextualización al tema y que iremos viendo en las imágenes. Y la contextualización pasa por decir que Ivan Illich es un pensador radical que está siendo utilizado o está siendo releído desde quienes hoy, en el siglo XXIX, apuestan por formas un tanto particulares de entender la enseñanza y el aprendizaje. No sé si habéis oído hablar de gente que practica homeschooling o unschooling o flexi-schooling en el entorno de las Islas Baleares o el entorno del Estado español, o incluso en otros países como Estados Unidos. Esto quiere decir gente que rompe con la lógica institucional de llevar a sus hijos a la escuela y apuesta por educar a sus hijos en casa. Esta gente, a veces, para fundamentar su práctica, retoma el pensamiento de Illich. Lo mismo sucede con mucha gente que piensa que en la era de Internet está a disposición de los ciudadanos todo el conocimiento que ha generado, yo no diría o que ha sido generado por los humanos, sino que ha sido generado por toda la historia de la humanidad, está a disposición de un clic, ¿no?, de hacer clic con el ordenador. Esta gente también piensa que es posible articular redes de diferente tipo que permitan canalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje y que no sigan la lógica de los espacios escolares.
Al colegio tenemos que ir obligados, tenemos que pasar determinadas horas, lo mismo que en la universidad, para conseguir un título. Hay gente que ya está pensando que Internet rompe con esto. En Internet se puede aprender, se puede enseñar, nadie va a acreditar ese conocimiento por lo general y eso abre otras formas de enseñar y de aprender. Y retoman el pensamiento de Ivan Illich también. Y también hay mucha gente que quiere reformar o repensar los espacios educativos. Conocemos que hay familias que están también criticando mucho los deberes y la carga que tienen los estudiantes y que están en ese intento de reformar las instituciones educativas, viendo qué pensaron quienes con más énfasis criticaron a la escuela en los años 70, sobre todo. Y ahí de nuevo vuelve a aparecer el pensamiento de Illich. Dicho esto, que esto será recurrente en la charla, este tipo de cuestiones que hoy están pasando y estos espacios en los que aparece el nombre de Illich, dicho esto, voy a pasar a hablar de las imágenes que he seleccionado y cada imagen nos va a dar pautas para entender quién fue Ivan Illich, cuál fue la persona que estaba detrás de este nombre, ¿no? Que puede parecer el nombre de un ruso, ¿no? Perdido en la estepa, pero ni era tan ruso, ni estaba tan perdido, y veremos poco a poco quién era y qué tipo de vida llevó y qué tipo también de obras desarrolló. Voy pasando aquí, ¿no? Creo. Sí. Bueno, se ven bien las imágenes, espero. He intentado seleccionar fotografías con buena resolución. Además, estoy contento de hablar de fotografías porque es como... Yo siempre identifico esta facultad con las fotografías. Y he dicho, voy a intentarlo, ¿no? Voy a hacer yo una presentación con muchas fotografías y yo voy a aportar el testimonio oral y luego el texto. Tenemos una primera fotografía, que creo que la podéis ver bien todos. Aquí aparece un hombre más o menos joven. Obviamente, si os preguntara quién es esta persona, pues bueno, siendo una charla que se titula Ivan Illich o el aprendizaje desinstitucionalizado, la pregunta es fácil, ¿no? O la respuesta es fácil, este hombre es Ivan Illich, pero no es lo más interesante de la fotografía. Hay dos elementos que son muy interesantes aquí y que son dos elementos claves para la biografía de este autor. Uno de ellos es... bueno, podéis ver que esta persona está encendiendo una tarta, ¿no? Parece que es un cumpleaños, ¿verdad? Diríamos que no es una boda porque está solo, no tiene a la novia, entonces parece que es un cumpleaños. Pero hay un elemento sobre la tarta. Y es que, no sé si en el fondo lo veis bien, pero ahí aparece un muñequito vestido de charro. ¿Qué es estar vestido de charro? Si hubiera alguien mexicano en esta sala diría, sí, yo sé lo que es un charro. Y un charro es... Si os fijáis, los mariachi, cuando están vestidos con esos trajes que parecen casi de torero, muy apretados, con unas chaquetillas y con un sombrero, pues ese es el traje típico de los hombres de campo cuando se ponen elegantes en México, y es lo que se llama ir vestido de charro. Es decir, tenemos que Ivan Illich está celebrando su cumpleaños en México. Yo os decía, tiene un nombre así medio ruso, pero no era tan ruso. Ahora veremos dónde era y dónde pasó buena parte de su vida. Y en un lugar donde pasó años claves de su vida fue en México, especialmente en los años 60 y 70 del siglo XX. Así que tenemos un elemento clave que nos da esta fotografía. Ivan Illich celebrando como con unos... Digamos que este hombre tendría ahí entre 40, 45 años más o menos, es decir, está en los años 60, o a finales de los años 60, celebrando su cumpleaños en México. Y tenemos otro elemento que creo que es importante comentar. Sobre la tarta hay varias velas, pero si os fijáis, hay dos velas muy grandes también, ¿verdad? Es cierto que quizá hace años era más común encontrar velas en las casas por si se apagaba la luz y estas cosas, pero no sé si se ve bien, esto parece que son unas velas sacadas de una iglesia, a todo correr para la celebración de un cumpleaños. Están ahí unos candelabros muy bien puestos. Y no sería de extrañar que fueran unas velas sacadas a todo correr de una iglesia, porque Ivan Illich era cura. Así que tenemos un segundo elemento que nos habla de Illich como una persona de profundas creencias religiosas, que fue sacerdote de la Iglesia Católica y que lo era, más o menos, en esta fecha en la que celebra su cumpleaños en México, ¿vale? Dos elementos importantes. Repito, el lugar geográfico de México y el vínculo que tiene Ivan Illich con la Iglesia Católica como sacerdote de la Iglesia Católica. Segunda fotografía es de un libro.
Y un elemento que considero importante de esta fotografía es que es un libro que así, a primer golpe de vista, la portada parece como que no es muy actual, por el tipo de letra. Tampoco sé si se percibe muy bien en la fotografía, pero el tipo de papel también con el que está hecho la portada, pues se ve que es un papel no muy contemporáneo, sino que es más bien típico de los años 60 y 70, también el diseño de la portada. Y efectivamente, el libro que tenemos fue publicado, esta versión en castellano, en 1972, aunque la versión en inglés de este libro, que en castellano se llamó La sociedad desescolarizada, la versión en inglés, que es The Schooling Society, fue publicado en 1971. Es el libro más importante que publica Ivan Illich en relación con la temática educativa. Él va a publicar sobre diferentes temas, va a hablar también de los hospitales, de los medios de transporte en los años 60 y 70, pero el libro por el que él es más reconocido en el campo de la educación es La sociedad desescolarizada. Un libro que fue rápidamente traducido al castellano, se publicó en inglés en 1971 la primera edición y en 1972 aparece en la editorial Barral con esta portada, el libro, por primera vez traducido, ¿vale? Entonces estamos también ante un libro que tuvo una fuerte repercusión. Imaginaros que solamente en un año ya fue traducido del inglés al castellano y a otros muchos idiomas. Sigo con las fotografías. También yo, si hay alguna duda o alguna urgencia intelectual en la sala, pues lo respondo encantado, ¿vale? Pero yo mientras voy siguiendo con el relato que está un poco, o que creo que nos va a llevar a alguna parte. Luego me diréis si nos lleva o no a alguna parte. Otra fotografía. Esto no es una casa del terror, aunque lo pudiera parecer, sino que es una casa que creo que se puede visitar, porque he estado mirando en internet. Es una casa que está en Viena. En esta casa vivió Ivan Illich en los años 30. Ivan Illich nace en 1926, nace en Viena. Su familia, aunque era de un sector de su familia por parte de su madre de origen judío, de origen sefardí, el otro sector de su familia era de origen croata, pero vivían y tenían una vida, podemos imaginar, más o menos acomodada en Viena en los años 20 y 30. Es una gran mansión donde vivió allí también con sus abuelos, y es importante resaltar esta cuestión porque Ivan Illich viene de, podríamos decir, una familia aristocrática con muchas posibilidades económicas, pero también de un contexto familiar intercultural. En esta casa, en este hogar, en este gran hogar realmente, se hablaba francés, alemán, inglés, hebreo. ¿Vale? Estamos con una familia judía asentada en Viena, con vínculos con la diplomacia, por lo tanto hablaban francés, hablaban alemán, porque era el sector de la población de Viena que hablaba alemán, y tenían una vida acomodada. Lo que va a suceder a la familia de Illich es que en los años 30, más o menos conocéis, los años previos a lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, poco a poco en la vida política de Centro Europa va ganando presencia lo que es el movimiento nazi, el fascismo también, con su origen italiano, y en concreto en lo que quedaba del Imperio Austrohúngaro y lo que fue el Estado de Austria en 1934, va a haber una guerra civil que enfrenta de alguna forma a socialistas y fascistas, con la consecuencia de que el fascismo de corte nazi va a entrar en el poder en 1934, lo cual va a suponer problemas serios para todas las familias que tenían algún tipo de vínculo incluso histórico, con los judíos, y este era el caso de la familia de Illich, ¿no? Que por parte de madre eran de origen sefardí. Bien, otra foto más. Esto supongo que quizá algunos conocéis, de haber visto en la televisión algún corresponsal de prensa que aparece con esta imagen de fondo. Quizá algunos habéis viajado a la ciudad de Roma y habéis visitado la Ciudad del Vaticano, o el Estado del Vaticano, que es donde vive el Papa. Ahí está la Basílica de San Pedro. Y esto es importante, porque como decía,
Ivan Illich nace en Viena, pero a finales de los años 40 va a estar viviendo un tiempo en Roma y estudiando en la Universidad Gregoriana, que es la universidad que tienen los jesuitas en Roma. Allí se va a estar formando y en 1951 se va a ordenar sacerdote de la Iglesia Católica en Roma. Obviamente va a ser un tiempo de formación en el que él va a estar en contacto con diferentes corrientes teológicas, incluso historiográficas, que van a tener mucha presencia en el Vaticano en esos años. También no sé si os suena el Concilio del Vaticano II, que se celebra entre 1962 y 1965. Entonces, Illich va a estar en los años de antes del Concilio del Vaticano II, que implica una gran reforma para la Iglesia Católica en los años 60. No obstante, en 1951, tras ser ordenado sacerdote en Roma, Illich va a cambiar de residencia y va a tener un primer enfrentamiento con la Iglesia Católica. No va a estar muy de acuerdo con la deriva institucional por la que va caminando la Iglesia Católica y busca o pide que le destinen a una parroquia en esta ciudad de aquí. No sé si se ve tampoco muy bien la imagen, pero esto es una imagen tomada de Manhattan desde Central Park, que es el parque principal de la ciudad de Nueva York, o por lo menos el que hay en Manhattan. Y lo interesante es que una persona como Ivan Illich, joven, que acaba de ser ordenado sacerdote, va a ser destinado a una parroquia pequeñita en un lado, casi sería, según está la foto, del lado derecho de la fotografía. Hay una zona que está dando a la bahía del río Hudson en Nueva York, y ahí hay una zona donde Illich va a ser destinado a una parroquia pequeñita porque él estaba en conflicto con la jerarquía de la Iglesia Católica, o era muy crítico, y quería un poco desarrollar más trabajo de base en un lugar muy alejado del Vaticano. Llega a Estados Unidos en 1951 con la intención de seguir estudiando. Él había hecho también un doctorado en Europa y quería seguir estudiando y decantarse por una vida académica. Lo que va a suceder es que en 1951, según llega, él va a entrar en contacto con los puertorriqueños, los inmigrantes puertorriqueños que estaban llegando en los años 50 a Manhattan y a la ciudad de Nueva York. Y él va a quedar como muy sorprendido por la cultura de esa comunidad de inmigrantes latinoamericanos que vienen de Puerto Rico y que se tienen que ganar la vida en un contexto que es agresivo para ellos, como es la ciudad de Nueva York en los años 50. Como consecuencia de esto, durante mucho tiempo él va a estar trabajando en proyectos sociales o en una pastoral social, que se podría decir, como sacerdote. Va a aprender muy bien a hablar español y va a entrar en contacto con la historia de América Latina y va a emprender un vínculo muy fuerte con la región latinoamericana y con los problemas de América Latina. Entonces tenemos que Illich, joven, ha llegado a Nueva York. Después de Nueva York va a ir a otra ciudad. Creo que es más difícil identificar cuál es esta ciudad. Si hay alguien en la sala que podría identificar esta fotografía y dónde está esta iglesia, casi que lo manifieste, pero creo que es complicado, porque esto es una iglesia ubicada en una ciudad mexicana que no es muy conocida y que tiene un nombre un poco extraño. La ciudad se llama Cuernavaca. Está cerca del Distrito Federal, no sé si más o menos ubicáis la geografía de México. La Ciudad de México está casi en el centro del país y como a unos 70 kilómetros de la Ciudad de México está esta ciudad que se llama Cuernavaca. Aquí vivió Hernán Cortés, el conquistador, durante algún tiempo, con un amante que tenía, y se ubicó en una mansión muy cerca de esta iglesia. Pero para la historia que yo os cuento, y que creo que os interesa más, lo importante es que Ivan Illich, después del tiempo que va a estar en Nueva York, va a buscar la posibilidad de organizar un centro en el que pudiera atender a los misioneros norteamericanos que estaban interesados en realizar trabajo
como si fuera trabajo para ONGs, pero trabajos en América Latina. Seguro que habéis conocido vosotros y vosotras mucha gente, que de vez en cuando deciden irse a América Latina a trabajar en proyectos sociales, ¿no? Pues eso ya pasaba en los años 60 en Estados Unidos y en Canadá. Mucha gente de Estados Unidos y Canadá en los años 60 quería ir a América Latina a cooperar, a realizar trabajos de cooperación con zonas específicas de América Latina y en países específicos. Lo que intenta hacer Ivan Illich con un grupo de amigos es formar un centro de formación para estas personas que querían trabajar en proyectos sociales en América Latina. Obviamente utiliza la infraestructura de la Iglesia Católica para organizar cursos de formación. Y lo que lo que hizo fue abrir un centro que permitía a los voluntarios que venían de Estados Unidos y de Canadá pasar por Cuernavaca, por México, formarse durante unos meses, aprender el castellano o la lengua española y luego ya ir a su destino en otros países que podía ser Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, diferentes países que tenían proyectos específicos. Es decir, que es en Cuernavaca donde por primera vez Illich empieza a trabajar en una tarea educativa. Está formando a voluntarios, que eran también misioneros, de Estados Unidos y Canadá, que querían trabajar en diferentes regiones de América Latina en proyectos sociales, educativos o incluso en obras de ingeniería para llevar agua a pequeñas comunidades, etc. ¿Vale? Recapitulando, de alguna forma tenemos a Illich, que nace en Viena, que nace en una familia aristocrática en los años 20, que vive en Viena todavía a principios de los años 30, que luego tiene que salir de la capital de Austria para destinarse en este caso, a Italia. Termina su formación en el Vaticano, en la Universidad Gregoriana. Después de ser ordenado sacerdote en 1951, viaja a Nueva York. En Nueva York entra en contacto con los inmigrantes puertorriqueños y ya después, en concreto en el año de 1960, llega a la ciudad de Cuernavaca, donde establece un centro de formación para voluntarios que van a trabajar en proyectos sociales en América Latina. ¿Vale? Diferentes ciudades: Viena, Roma, Nueva York, Cuernavaca. Aquí tenemos una foto de un señor, que es Ivan Illich, con diferentes señoras que llevan trajes típicos de México. Este es el tiempo en el que Illich está en México, en la ciudad de Cuernavaca. Es una foto también, yo creo, de la misma época más o menos que la primera foto que yo os ponía, en la que él estaba celebrando su cumpleaños. Tendría que ser como a finales de los años 60, cuando él ha abierto ya este centro de formación, cuyo nombre va a ser Centro Intercultural de Documentación. Y va a estar abierto entre 1963 y 1976. Son 13 años en los que está abierto el centro. Una foto más en la que vemos en el centro de la imagen a Ivan Illich. Ya le podemos identificar, ya es la tercera foto que vemos de él. Un hombre delgado, alto, con un gesto bastante identificable. Y en la foto tenemos, según estáis vosotros, a la derecha de él vemos a un hombre con una especie de gabardina que podría ser casi beige, pero es en blanco y negro, con barba, con gafas, un poco calvo. Ese hombre quizá no os suene por la foto, pero quizá el nombre sí que os suene, o os lo han mencionado en algún momento en clase, es Paulo Freire. Bueno, ¿no había alguna reacción por ahí? Igual a alguien le ha sonado así de repente, ¿no? O le ha sorprendido. Paulo Freire es uno de los autores de referencia en América Latina para lo que se considera la pedagogía popular, o también pedagogía de la liberación, que es muy importante a finales de los años 50, pero sobre todo en los años 60 y 70. Muchos de los movimientos políticos y sociales que se desarrollan en América Latina en los años 60 y 70, incluso podemos pensar en la Revolución Cubana, el Che Guevara, Fidel Castro y toda esta gente, van a tomar como referencia algunos fundamentos pedagógicos de Paulo Freire para llevar a cabo una especie de
revolución pedagógica mediante la cual los campesinos, el pueblo, mediante la educación, toma conciencia de la realidad y de su situación de oprimidos y consiguen superar esa situación en base a procesos de alfabetización o de educación popular. Es decir, Paulo Freire no solamente además se va a convertir en una de las grandes figuras de la pedagogía de América Latina en los años 60, sino que ya en los años 80 y 90, en Estados Unidos, va a ser una de las voces principales de la pedagogía crítica norteamericana. No sé si os sonará, pero os irá sonando según avancéis en vuestra formación como maestros y seguramente según afrontéis problemas educativos de cierta magnitud os iréis interesando por estos nombres de esta gente. Y quizá entonces os acordaréis de esta charla, ¿no? Si es la primera vez que escucháis estos nombres. Pero bueno, ahí tenemos a Illich y a Freire, dos de las grandes voces del pensamiento de América Latina, del pensamiento educativo en América Latina en los años 60 y 70. Ellos eran amigos, ellos además eran dos personas profundamente religiosas. El caso de Illich es sacerdote de la Iglesia Católica, aunque con sus conflictos dentro de la Iglesia Católica. En el caso de Freire, él no era sacerdote, pero siempre, incluso en sus libros, es posible detectar con facilidad el fundamento cristiano de su pensamiento, aunque, según cómo se vea, pues era tan cristiano como marxista en muchos de sus planteamientos, ¿de acuerdo? Lo que quería representar un poco o traer con esta fotografía era el hecho de que Ivan Illich no solamente está en América Latina, sino que conversa o mantiene un contacto directo con algunos de los pensadores de la pedagogía más influyentes en los años 60 y 70. Esto es otra portada de un libro. En este caso es un libro que se va a publicar en el año 2005 y es el primer volumen de las obras reunidas de Ivan Illich, que lo publica el Fondo de Cultura Económica en México. No se ve muy bien, supongo, porque la letra es pequeñita, pero en este primer volumen se van a recoger diferentes libros, voy a mencionar solamente 3. La sociedad desescolarizada, Energía y equidad y Némesis médica. 3 libros que creo que son interesantes, porque Illich lo que va a plantear en esos 3 libros que publica en los años 60 y 70 son 3 tesis que quizá os sorprendan y quizá os puedan ayudar a pensar de alguna forma, yo creo, pensar críticamente el mundo en el que vivimos. Las tesis que él plantea es que las escuelas, lejos de fomentar el conocimiento, fomentan la ignorancia. Cuanto más tiempo pasamos en una institución educativa, menos nos conocemos y conocemos el mundo que nos rodea. El aprendizaje está fuera de las instituciones educativas y dentro está la ignorancia. Tesis provocadora para todos los que se forman para ser futuros maestros. Él lo desarrolla en el libro La sociedad desescolarizada. Segunda tesis, en energía y equidad. Es una crítica a la forma en la que en el mundo moderno nos transportamos. Si bien él hace una crítica a las instituciones educativas en el libro La sociedad desescolarizada, en un libro como Energía y equidad va a criticar los medios de transporte modernos y va a decir que nunca tenemos tantas posibilidades para transportarnos como hay en el mundo moderno y nunca tardamos tanto en llegar a los sitios. Si lo vemos en perspectiva histórica, el ser humano contemporáneo tiene unas posibilidades increíbles para transportarse. Tenemos trenes, tenemos coches, tenemos aviones. Sin embargo, es el momento de la historia en el que los seres humanos más tardan en llegar o en viajar de casa al trabajo. Yo no sé cuánto tiempo tardáis en llegar a la universidad todos los días. Esto para Illich era muy sorprendente. ¿Qué está pasando en el mundo moderno que tardamos tanto en llegar desde el hogar hasta el lugar en el que trabajamos o el lugar en el que estudiamos? Esto no pasaba así hace, vamos a poner, 2 siglos para Illich, por ejemplo. ¿Qué está pasando? Según él, la tesis es que las instituciones que gestionan los transportes y cómo está organizado el mundo moderno no funciona. Y hemos superado un umbral a partir del cual lo único que hacemos es pasar cada vez más tiempo moviéndonos de un lugar a otro sin terminar de llegar nunca a ninguna parte. ¿Vale?
Luego podemos hablar más y podéis estar de acuerdo, o incluso yo puedo estar de acuerdo, ¿no?, sobre estas tesis. Y la última tesis que él plantea, están las tesis en contra de instituciones educativas, las tesis en contra de los medios de transporte, y luego vienen las tesis críticas con los hospitales. La tercera tesis provocadora, yo creo, que plantea Illich es que nunca ha habido tantos hospitales como hay hoy en las sociedades contemporáneas y nunca los seres humanos han tenido tantas enfermedades. Él estudió un fenómeno con un nombre muy raro que se llama el fenómeno de la iatrogénesis, que viene a decir que cuando entramos a un hospital para curarnos de una enfermedad, muchas veces salimos del hospital con esa enfermedad curada, pero nos llevamos a casa otras tantas enfermedades que hemos cogido en ese hospital. Yo esto lo comentaba una vez con una persona que yo conozco que era dentista y decía, efectivamente, está muy de moda todo esto de los implantes, pero lo que poca gente sabe es que cada vez que hacemos un implante y metemos un tornillo en la encía de una persona, la persona por lo general sale con un diente nuevo, pero estamos afectando a todas las encías del resto de los dientes, por lo cual estamos abriendo un hueco sobre un lugar donde no habría que abrir ese hueco y poco a poco va a tener problemas con todos los dientes y va a tener que venir cada cierto tiempo a por nuevos dientes como consecuencia de ese diente que le metimos. Es decir, que hemos ido al dentista por un problema que teníamos y al final nos hemos hecho dependientes de ese dentista porque esa intervención nos ha llevado a tener que volver y volver y volver a por más implantes en este caso. Ese es el fenómeno que se conoce como iatrogénesis, en el caso de la medicina. Entonces aquí tenemos a Illich como un pensador provocador que intenta destruir la lógica de las instituciones educativas que para él fomentan la ignorancia, de los medios de transporte que para él fomentan que cada vez tardemos más en llegar a los sitios, los medios de transporte modernos, y de los hospitales que según él cada vez generan más enfermedades, lejos de curarlas. Curan algunas, pero nos regalan otras. Todos habréis tenido y todas experiencias diferentes, así que eso lo podemos también luego comentar, ¿no? Igual hay gente que dice, no, yo si no hubiera sido por la escuela no hubiera aprendido todas las cosas que sé. Habrá otras personas que piensen, bueno, realmente si hoy hiciésemos aquí el examen o un examen de prueba de acceso a la universidad, que todos habéis tenido más o menos que pasar, ¿cuántos aprobarían, no? Yo creo que por ahí a veces sucede que mucha gente reconoce que las instituciones educativas son muy efectivas no tanto para aprender, sino para olvidar. Son espacios donde se olvidan muchas más cosas de las que se aprenden. Pero bueno, podemos hablar de eso más adelante. Ese era el primer tomo de las obras reunidas. Aquí tenemos el segundo tomo. Una vez que Illich abandona o termina su proyecto en México, él va a marcar un antes y un después en su obra. Todas las tesis que había planteado críticas con los hospitales, los medios de transporte y las escuelas, las deja a un lado y empieza a desarrollar trabajos de carácter histórico. Y lo que le preocupa es ver el origen de todos esos problemas. En las obras reunidas, en el segundo tomo, son unos tomos un poco, yo diría, gruesos, en el segundo tomo, él sobre todo desarrolla trabajos, como decía, de fundamento histórico y con planteamientos historiográficos que ahonda un poco en algunas de sus principales tesis, pero ya sin ese intento de provocar y de poner patas arriba el sistema institucional moderno, sino más bien buscar una perspectiva de análisis diferente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ya una fotografía de Illich, ya se puede ver bastante más mayor, ¿verdad? Como os dije, Illich nace en 1926 y es importante mencionar que Illich fallece en el 2002. Hay una historia que yo a veces cuento y que creo que es interesante para ver de alguna forma la coherencia que Illich intentó tener en su pensamiento. Esta foto que veis de Illich es interesante, pero no es interesante por lo que muestra, sino por lo que oculta. Está hecha, es una foto de perfil, ¿verdad? O de semi-perfil, pero bueno, solamente se ve el lado izquierdo de su rostro. Es interesante que no se ve el lado derecho, y es que Illich, en los últimos 20 años de su vida,
o más bien a Illich, en los últimos años de su vida, le detectan un tumor en el cuello. Y un tumor que se le va hinchando y que le va deformando la cara. Le va deformando el lado derecho de la cara. Y de hecho, cuando le detectan el tumor, que es como a finales de los años 80, él decide autotratarse ese tumor y no ir a ningún hospital. Le dicen, bueno, pero lo más lógico es que vayas al hospital, que te intervengan y que consigan sacarte de alguna forma ese tumor porque te está deformando la cara. Realmente hay algunas fotografías en las que se ve que tenía todo el lado de la cara bastante deformado. Y él decide que no, que va a intentar tratarse a base de yoga y opio ese tumor porque no cree en las instituciones de salud. Cree que un hospital no es el remedio para lo que él tiene y que hay formas alternativas de tratar esa enfermedad. Lo cierto es que sobrevive casi 20 años con ese tumor en la cara y fallece en el 2002. Y de hecho, durante todos esos años él sigue trabajando, sigue publicando, sigue dando clases en algunas universidades hasta que fallece en el año 2002. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, con estas fotografías, sin texto aparente en la pantalla, la intención es hacer un recorrido con la biografía, con algunas fotografías, con algunos libros de Illich y cerrar también con lo que os comentaba, con el libro, que es con el que un poco también iniciaba, ¿no? Enseñándoos yo, el libro que acabo de publicar, que viene de la investigación que he desarrollado sobre este autor. Lo he publicado este año y creo que recoge algunas de las principales casi peripecias vitales de este personaje y también cómo en su biografía se va insertando su obra y el desarrollo intelectual que él tiene como autor. Entonces, hasta aquí llega la parte más visual de esta presentación, más fotográfica, y la intención es hacer el tránsito hacia la parte más textual, lo cual exige posiblemente un poquito de concentración, porque voy a leer el texto, no es muy largo, voy a intentar explicar algunas cosas, y eso también yo creo que nos puede dar pie, o os puede dar pie, a luego plantear preguntas, yo intentar responderlas, y llegado el caso de decir, no tengo respuesta sobre esto, que también suele pasar. Entonces paso al texto. En el texto lo que intento es centrarme en una cuestión específica del pensamiento de Illich, y es la noción de aprendizaje que él desarrolla en su obra. Como vais a ver, hay dos fases en su vida. La fase en la que él está en México, en el CIDOC de Cuernavaca, trabajando, formando a misioneros, y la fase en la que él se retira de esa vida en México, también está enfermo, tiene el problema del tumor en la cara, y va planteando cuestiones de carácter histórico sobre sus reflexiones que él ha planteado en libros como La sociedad desescolarizada. Entonces voy a ir leyendo de la forma más pausada posible y para que podamos seguir un poco el argumento. Empiezo con una pequeña introducción y luego planteo las dos nociones de aprendizaje que hay en el pensamiento de Illich. Algunas de las cosas que hay en el texto ya os tienen que sonar de la presentación que he hecho, así que tenéis por lo menos la memoria visual de las cosas que voy a mencionar. Bien. La segunda mitad del siglo XX fue el escenario de la batalla por el relato de las instituciones educativas en las sociedades modernas. El siglo XXI, es decir, vosotros y vosotras, educadores y educadoras del siglo XXI, afrontáis de alguna forma o vais a desarrollar vuestro trabajo en el campo en el que tendrá lugar el enfrentamiento por el discurso educativo. De la misma forma que hace 50 años el impacto que las instituciones educativas tenían sobre amplios sectores de la población acaparó el debate pedagógico, en la actualidad no son pocos los frentes que apuntan con su mirada crítica al discurso de la educación. Un discurso que encajaba a la perfección dentro de las certezas de la modernidad, pero que con gran dificultad se abre paso en el imaginario social posmoderno. Aquí hay conceptos muy abstractos como posmodernidad, y cuestiones del relato y del discurso, que luego lo podemos hablar. Es una introducción muy abstracta, no os asustéis de momento. Illich es una pieza importante en esta batalla que inicia en el siglo XXI por el discurso educativo. Ahora iremos viendo qué es esto. En su obra, vista en su conjunto, hay pistas clave
y esto ya he ido hablando, lo que es el conjunto de su obra, hay pistas clave que pueden servir como herramientas útiles para desmontar y diseccionar las diferentes capas de certezas que configuran el discurso educativo moderno. Una certeza que en las instituciones educativas se aprende siempre y se aprende mucho. Illich lo desmonta y dice, bueno, también se fomenta la ignorancia, ¿no? Hay un reverso de las instituciones educativas. De tal forma, las tesis de Illich, a modo de semillas, caen hoy en un terreno más fértil que el que existía hace 20 o 30 años. Esta es otra de las cuestiones que yo considero. El pensamiento de Illich hoy es más fértil que hace 40 años casi, que es cuando él las planteó. Mencionar el nombre de Ivan Illich implica todavía hoy el acto reflejo de vincular su nombre con las teorías de la desescolarización. Esto es importante. Él es un autor que pertenece a lo que se conoce como las teorías de la desescolarización. Con cierto instinto intelectual en el pensamiento educativo se reacciona de tal forma que se vincula el pensamiento de Illich y su libro La sociedad desescolarizada con las teorías de la desescolarización. Es decir, Illich, la sociedad desescolarizada y las teorías de la desescolarización. Es cierto que ese trabajo, este libro, publicado en 1931, como he comentado, alcanzó en los años 70 un impacto notable entre quienes pensaban críticamente las instituciones educativas y entre aquellos que desde dentro de las instituciones educativas analizaban críticamente la inercia irracional que dirigía su día a día. Es importante señalar que la sociedad desescolarizada se convirtió en un icono que consiguió poner en entredicho el relato triunfal de las escuelas, los centros de formación y las universidades en el mundo industrial. Este libro puso en entredicho el papel que juegan las instituciones educativas en el mundo occidental. Menos conocidos son los trabajos que Illich publicó en los años 80 y 90. Esto ya lo he señalado. Son diferentes trabajos, se podría profundizar mucho sobre esta cuestión. Lo que voy a centrarme es en analizar la noción de aprendizaje que hay en la sociedad desescolarizada y en los trabajos que publica en los años 80 y 90. ¿Vale? No obstante, abarcar en un pequeño texto la obra de Illich es imposible. Por eso, la opción o la intención de centrarme en la noción de aprendizaje que se fue desarrollando en la obra de este autor. En este aspecto, su evolución fue también notable. Y aquí va la evolución. Pasó de apostar por una noción de aprendizaje romántica en los años 60 y 70 a indagar en el libre aprendizaje desde una perspectiva histórica y casi teológica que le llevó a teorizar desde perspectivas cristianas y desde una perspectiva educativa, algo que quizá conocéis, sobre todo los que habéis estudiado en colegios religiosos, que es la parábola del buen samaritano. Y los que no habéis estado posiblemente también. Y ahora vamos a ver qué importancia tiene para Illich esto en la educación. Voy a intentar seguir este viaje intelectual, desde la perspectiva romántica que hay en su obra en los años 60 y 70, hasta la perspectiva más histórica y teológica, que está vinculada a la parábola del buen samaritano. ¿De acuerdo? Ivan Illich, en sus primeros trabajos que publicó, sus primeros trabajos críticos con las instituciones educativas, no dudó en presentar un concepto de aprendizaje muy cercano a lo que podría denominarse como planteamientos románticos. No cejó en el empeño de reivindicar que las personas adquirían la mayor parte de sus conocimientos fuera de la escuela y que, aun cuando este conocimiento se daba dentro del espacio escolar, era solo en la medida en que en unos cuantos países ricos la escuela se había convertido en el lugar de confinamiento por excelencia de las personas durante una parte cada vez mayor de su existencia. O sea, que para él el aprendizaje se daba fuera de la escuela y si se daba en la escuela era solo porque pasamos mucho tiempo allí, no porque allí se aprendan cosas. Desde su perspectiva, incluso el aprendizaje más intelectual no era resultado de una instrucción programada, sino era del interés de la propia persona que quiere aprender y nunca del hecho que alguien impusiera una forma de aprender a otro. Desde este radical posicionamiento, el aprendizaje era la actividad humana que menos manipulación de terceros necesitaba. A pesar de que las instituciones escolares insistían en identificar el desarrollo cognitivo de las personas con una programación y una manipulación complicadas, no sé si alguna vez habéis oído que esto de educar es muy complicado. Él consideraba precisamente lo contrario, que esto de educar es muy sencillo. De hecho,
educar y aprender lo vienen haciendo los seres humanos desde los más remotos orígenes de la especie humana. De hecho, para él, la acción de aprender, y esto lo menciona en la sociedad escolarizada, era el resultado de una participación que no era estorbada por elementos ajenos al propio acto dentro de un entorno significativo. Lo importante para aprender no es que alguien te enseñe, sino que haya un entorno significativo que te permita aprender. Los procesos de aprendizaje de una lengua extranjera era un campo que Illich conocía muy bien. De hecho, él había estado formando a voluntarios para aprender una lengua extranjera, el español, sobre todo de estadounidenses que tenían que ir a América Latina. Y consideraba, por tanto, que era muy interesante observar cómo los niños que no tenían ningún tipo de dificultad aprendían el lenguaje de manera informal. Eso creo que todos tenemos noción de ello. Aprendemos el lenguaje de forma informal. No hemos aprendido a hablar una lengua, por lo menos en nuestra casa, a partir de un proceso de aprendizaje muy estructurado. Illich consideraba que no era necesario. Y consideraba que el mismo esquema de la lógica del aprendizaje informal era aplicable a la lectura, puesto que la mayoría de las personas que leían profusamente y con placer, después de un análisis detallado de su experiencia, observaban que su aprendizaje apenas guardaba relación con la instrucción programada de la escuela. En definitiva, Illich llegó a considerar en los años 60 y 70 que las personas aprendían la mayor parte de lo que sabían fuera de la escuela. Los alumnos hacían la mayor parte de sus aprendizajes alejados del recinto escolar, distanciados de sus maestros. Fuera de la escuela era donde se aprendía a blasfemar o trabajar sin la interferencia de un profesor. Ni siquiera los niños y niñas que estaban día y noche bajo la tutela de un maestro o maestra constituían excepciones a la regla. Lo que Illich intentaba recalcar era que los estudiantes aprendían aquello que sus maestros pretendían enseñarles en el trato con sus iguales, en las tiras cómicas de revistas, en la observación al pasear o incluso en el hecho de participar en el ritual escolar. No obstante, toda esta percepción o conceptualización del aprendizaje romántico que hay en la obra de Illich en los años 60 y 70 cambia una vez que él deja de vivir en México. Y a partir de 1976, él cierra su centro de formación de misioneros y va a profundizar desde una perspectiva histórica en la noción de aprendizaje. Voy a intentar resumirlo a grandes rasgos, porque es la parte un poquito más complicada. Luego, si hay alguna pregunta, yo puedo contestar o intentar contestar. Y por lo menos que tengáis cosas básicas para entender por dónde iban los tiros, ¿no?, de este nuevo camino que abre Illich en su crítica a las instituciones educativas. Para empezar, Illich estuvo muy influenciado por los estudios que se habían hecho desde el campo económico y consideraba que existía una importante tradición crítica que analizaban los postulados que realizaban diferentes economistas a partir de entender la economía como una construcción histórica. Y él consideraba que la educación también debía entenderse como una construcción histórica. Aquí se inspira mucho en un autor que es, bueno, para que tengáis como referencia, un economista, un historiador de la economía, que es Karl Polanyi. No es muy importante para vosotros que estáis muy centrados en el mundo educativo, pero sí para quienes abordan la educación desde perspectivas históricas. Y lo que le llevó a Illich, el estudio de este autor, fue a rectificar algunos de los puntos de partida de su libro La sociedad desescolarizada y empezó a definir el aprendizaje como un proceso en el cual alguien adquiere cierto conocimiento asumiendo que ese conocimiento es escaso. Nosotros hoy a veces tenemos la tendencia de ir a la universidad, ir a la escuela, bajo la noción de que estamos consumiendo un bien, que es la educación, y al hacer uso o consumo de ese bien, entendemos que el bien es escaso. Es una noción un poco abstracta, pero por ahí fueron los tiros de Illich en ese tiempo. Pasó de un planteamiento más romántico a un planteamiento histórico sobre la educación, y él veía que el gran problema era que había llegado un momento en la historia en que los seres humanos concebían a la educación como un bien escaso, el conocimiento como un bien escaso, y por lo tanto se aproximaban al conocimiento de una forma determinada y tendían a institucionalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
He hablado de la parábola del buen samaritano y creo que mejor explico lo de la parábola del buen samaritano y de ahí ya dejo un par de pinceladas en las conclusiones y sobre todo dejo que vosotros podáis hablar un poco más y criticar algunas de las cosas que he dicho, criticar a Illich. Posiblemente yo no lo defienda en muchas cosas, pero ahí luego abrimos un debate. La parábola del buen samaritano es importante para Illich por una cuestión. Creo que todos más o menos conocéis, ¿no?, de qué va la parábola del buen samaritano. No sé si ya sois muy jóvenes, igual no hacéis catecismo y estas cosas, pero la parábola del buen samaritano es una historia, una parábola, que aparece en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, en la cual un hombre que va caminando por Palestina se encuentra, y va caminando a su pueblo, se encuentra a un hombre tirado en una cuneta, ¿verdad? Pero el problema es que la persona que se encuentra no es de su pueblo, sino que más bien es de un pueblo enemigo. Y resulta que el samaritano, que es el que va caminando, decide ayudar a esa persona. Le ayuda y ve que está herido, le cura las heridas y le lleva a una posada y allí él se recupera. Y bueno, ha mostrado como un acto de bondad respecto a la persona que está en el camino, ¿no? Obviamente, si un cura nos explica eso, nos dirá, bueno, esto es lo que hay que hacer cuando vemos a alguien que está en apuros y hay que ayudarle, hay que ser buenos y todas estas cosas. El problema para Illich es que esta parábola aparece en la Biblia en un momento muy curioso, y es cuando en un momento Jesús está hablando con diferentes personas y hay una persona que le dice, bueno, sí, usted habla mucho del prójimo, habéis oído que los curas hablan mucho del prójimo, ¿verdad? Usted habla mucho del prójimo, pero ¿qué es el prójimo? Y para responder a esa pregunta, Jesús pone la parábola del buen samaritano. El prójimo es las personas que nos encontramos heridos en el camino y a los que tenemos que ayudar, de alguna forma. Lo que considera Illich es que, y no podemos olvidar de que fue cura, es que desde una perspectiva histórica es la primera vez en la historia de la humanidad, ese texto, en el que podemos encontrar a un ser humano que, sin prestar atención en el hecho de que la persona que está herida y tirada en el camino pertenece o no a su comunidad, decide ayudarle. Más bien, lo que se encuentra en la historia es ejemplos de comunidades que cuando encontraban en peligro a otra persona de esa misma de otra comunidad, lo que hacían era no ayudarles. No sé si alguno o alguna ha estado alguna vez en Atapuerca. ¿Alguien conoce el yacimiento de Atapuerca? ¿No? Bueno, pues tenéis que ir porque ahí explica muy bien lo que hacían los Homo antecessor cuando se encontraban a otro homínido que no era de su comunidad caminando al lado de donde ellos vivían. ¿Sabéis lo que hacían? ¿No? Lo cazaban. Y después, ¿sabéis lo que hacían? Se lo comían. ¿Vale? Ese era el sentido que durante siglos de evolución marcaba la relación entre los homínidos. Si no eras de mi comunidad, te cazaba. Y si tenía buena pinta, me lo comía. Incluso había más sentido de pertenencia con los animales domésticos que con los homínidos que pululaban alrededor de la comunidad. Esto lo aplican muy bien en Atapuerca. Allí tenían, las comunidades que vivían allí tenían perros, tenían animales, y a esos no se los comían, a esos los trataban muy bien. Ahora, como venía un homínido, a la cazuela. Lo que plantea Illich es que en el Evangelio va a aparecer por primera vez, como texto histórico, un texto en el que esa relación de agresividad entre dos miembros de dos comunidades diferentes no sucede, más bien sucede lo contrario. Que uno que ve herido a alguien tirado en la cuneta, lo ayuda. Cuando lo que tenía que haber hecho, siguiendo la lógica de la historia, es, estás herido, más fácil de cazar. Pum, te mato y a la cazuela. Entonces, él plantea, dicho de forma muy simple, él plantea que es entonces cuando se produce un hecho histórico por el cual los seres humanos se empiezan a tratar de otra forma y por el cual los seres humanos podemos elegir libremente con quién nos queremos relacionar independientemente de la comunidad en la que hemos nacido. ¿De acuerdo? Esto nos parece de sentido común, pero quizá nos parece de sentido común porque pertenecemos tradicionalmente a la cultura cristiana. Esto es un poco delicado decirlo.
Pero bueno, luego me lo criticaréis. Lo que plantea Illich es, a nivel educativo, que las instituciones educativas, a lo largo de la historia, han ido redesarrollando un proceso de corrupción de esta posibilidad de relacionarse libremente que tienen los seres humanos unos con otros. De tal forma que hoy en día las instituciones educativas lo que hacen es gestionar, burocratizar esta relación. Si pensamos en la relación que tienen los alumnos con el profesor, que vosotros habéis tenido y vosotras como alumnos y alumnas con vuestros profesores y profesoras, os daréis cuenta que en parte esa relación está gestionada y burocratizada en función de unos exámenes que hay que superar, en función de unos objetivos que hay que cumplir, y que no es una relación de libertad. ¿Vale? Y por aquí Illich abre un frente de crítica para las instituciones educativas. Lo he intentado explicar de la forma más sencilla posible. Si no lo he conseguido, luego me lo comentáis. Entonces, dejo ya de un lado la parábola del buen samaritano y esta introducción teológica al pensamiento de Illich y ya cierro esta presentación y cierro con el último párrafo del texto que os comentaba para la revista Cuadernos de Pedagogía, que saldrá en diciembre. Y así luego nos queda tiempo de sobra, ¿no?, para poder charlar. Y lo que digo en el último párrafo es que, analizando en perspectiva el conjunto de su obra, bien se puede decir que Illich empezó la casa por el tejado. Es un hombre que empieza en la práctica y termina en la teoría. Y a veces es mejor, bueno, tener algunas nociones historiográficas, teóricas, y luego ir a la práctica. Pues él hizo el camino contrario. O incluso que el autor de Las sociedades escolarizadas no conocía la famosa frase atribuida a Abraham Lincoln, no sé si la conocéis, que dijo: «Dadme 6 horas para cortar un árbol y usaré 4 para afilar el hacha». Pues Illich estuvo dando fuertes golpes con su hacha poco afilada durante los años 60 y 70, cuando publica Las sociedades escolarizadas. 2 décadas después, viendo que el árbol no caía, se dedicó a afilar el hacha con sigilo y minuciosidad. Es sabido que en algunos textos que publicó en los años 80 puso de manifiesto la torpeza con la que en libros como Las sociedades escolarizadas abordó la compleja problemática de la educación. Él se dio cuenta de lo complejo que era el tema después de publicar Las sociedades escolarizadas, o en buena parte después. Posiblemente para Illich resultó frustrante observar lo mal que envejecían algunas de sus tesis desescolarizadoras, al tiempo que exploraba nuevos frentes de crítica. Lo bueno, para nosotros y nosotras, para los lectores de su obra en el siglo XXI, es que dejó el hacha afilada para quien decidiera de nuevo intentar derribar el árbol. Y con esto cierro la presentación. Así que muchas gracias por vuestra atención y quedo abierto a las preguntas que pueda haber. Bien, abrimos un turno de debate. Lo ideal es que, aprovechando la gran ocasión que tenemos, creo que tenemos muchísimo que agradecerle a Johnny Helmo. Creo que os ha dado una conferencia pedagógicamente bastante bien planteada. Creo que habéis podido acceder a bastante información sobre un personaje, como habéis visto, muy peculiar. Y os ha lanzado, yo personalmente, si estuviera en mi primer año o en el tercer año, o da igual el año de estudios de magisterio, esos dardos me habrían llegado directos, desde luego. O sea, ha mandado unas determinadas tesis que plantea este personaje, Ivan Illich, ¿no?, de no creer en la escuela como el lugar en el que uno de verdad se forma, sino en un lugar en el que se producen otra serie de procesos, pero no tanto formativos, ¿no?, que ese aprendizaje se realiza fuera de la escuela, que lejos de fomentar el conocimiento, fomenta la ignorancia, ¿no? Ha ido lanzando determinadas tesis que pertenecen a esa obra y a ese pensamiento de Ivan Illich, que creo que como futuros maestros, ¿no?, podréis seguramente plantearle cuestiones, exponer vuestro punto de vista, ¿no?, una vez que habéis escuchado esas ideas de este personaje, que no sé si conocíais hasta hoy o no. Entonces, bueno, abrimos un turno de debate. ¿Quién se anima? Si no, les hacemos nosotros preguntas, o sea que... ¿Estudiáis magisterio porque creéis de forma vocacional que esta profesión
os llevará a una escuela donde podréis cambiar las cosas o entraréis en un proceso, como decía él, de burocracia, ¿no? Tendréis una motivación, me imagino, para hacer el grado que estáis haciendo. Y con los planteamientos que él nos expone de Ivan Illich, hay un choque ahí frontal de ideas. ¿Qué se os ocurre? No hay curiosidad. No hay. Yo a veces esto lo planteo desde varias perspectivas y creo que se puede plantear. Una primera perspectiva es que el escenario en el que estáis formando, en ese escenario están aconteciendo cosas sobre las que, a la sombra del pensamiento de un autor como Illich, vosotros deberíais y vosotras deberíais poner atención. No sé hasta qué punto conocéis el fenómeno que hay actualmente en el contexto del Estado español, de las Islas Baleares, por supuesto, de escuelas que se autodenominan alternativas y de padres y madres de familia que no están del todo convencidos con la educación considerada como oficial y que buscan otras formas de. Salí hace poco que existen alrededor de 500 escuelas en el entorno del Estado español, aquí también, que rompen con las dinámicas propias de la escuela que podríamos llamar, no me gusta mucho la palabra oficial. Supongo que muchos de vosotros y vosotras estáis aquí porque de alguna forma os sentís comprometidos con la educación. Y lo que yo no sé es el tipo de compromiso que os genera la educación más oficial. Y además la habéis vivido en vuestras propias carnes. Si creéis que eso es una causa que hay que defender o que es más bien algo que hay que intentar criticar. Y yo los planteamientos que suelo hacer, además, con alumnos de primero, y me encuentro muy buenas respuestas, sobre todo creativas, es... La pregunta de base que hay aquí es, ¿la escuela es un espacio para resolver los problemas más importantes de la humanidad? Yo el otro día escuchaba en las noticias, a raíz de los resultados electorales en Estados Unidos, ¿no?, para mucha gente sorprendentes, que esto es un problema educativo. Que lo que pasa en Estados Unidos es que hace falta educar a la gente en otro tipo de conciencia. Sin embargo, también se puede plantear la pregunta o la cuestión de otra forma, que la educación es un problema más y que precisamente lo que genera el hecho de haber o de existir cada vez, o que la población cada vez esté más escolarizada, es este tipo de problemas y este tipo de resultados electorales. Es decir, la pregunta de fondo es, ¿la escuela resuelve problemas o es el principal problema? Y ante eso, yo creo que es una pregunta que quienes tenéis cierta vocación docente también podéis resolver, ¿no? O deberíais resolver de alguna forma en vuestro proceso de formación. Entonces yo también quería plantear esta pregunta, si queréis lo podemos hablar con más calma, pero también cuestiones específicas, ¿no? Y esta es una pregunta que está en el pensamiento de Illich. Cuestiones específicas, creo que también algunos igual hacéis trabajos sobre este autor o sobre cuestiones de la desescolarización. Yo encantado también de poder contestar preguntas que os ayuden en vuestros trabajos y que os lleven a buscar información o a encontrar información en otros lugares o espacios. Hay una pregunta por aquí. No, pregunta no, pero quería comentarte que yo no creo que la escuela tiene que resolver los problemas, sino que tiene que dar conciencia de ellos. No hay por qué tenga que resolver, eso no es trabajo suyo. Bueno, lo que señalan es que... Vamos a repetir algunas de las cuestiones que decís para que quede grabado en el micrófono, ¿vale? Es, dime si lo digo bien o no, que la escuela no es que tenga que resolver problemas, sino que tiene que, de alguna forma, dar cabida, ¿no?, a esos problemas y darles existencia, ¿no? Eso es interesante porque eso ya nos hace movernos a un escenario, creo que es mucho más realista. Sin embargo,
vais a encontrar que muchos discursos de los políticos y de las tertulias, ¿no?, que podemos encontrar en la radio, en la televisión, muchas veces cuando los problemas son más densos, más sesudos y más graves para la humanidad, grandes problemas, es muy raro que no aparezca alguien diciendo es que este problema se resolvería con más educación, más escuelas. De hecho, es muy común, y esto lo criticaba mucho alguien como Illich, el hecho de, no sé si también habéis encontrado alguna vez, de, bueno, África, ¿no?, el gran continente, ¿qué es lo que hay que hacer para que África salga del desarrollo y que la gente deje de pasar hambre? Una de las soluciones es construir más escuelas y que los niños tengan más educación, ¿verdad? Y hay campañas de diferentes organizaciones para que cada vez haya más escuelas en el mundo con el fin de que mucha gente pueda salir de la pobreza por medio de la educación. ¿Sí? No digo nada extraño. Pensadores como Illich criticaban esto. Decían, ¿por qué les estamos mandando instituciones que muchas veces no funcionan en nuestros contextos y creemos que les van a funcionar a ellos para salir de una situación que nosotros además les generamos? Porque la forma en que consumimos en el primer mundo impacta en la forma de vida del tercer mundo. Quizá la solución vaya por otro camino y la escuela simplemente sea un problema más que les metemos en una comunidad cuando lo llevamos, ¿no? Es interesante, lo importante es replantear las posibilidades que tiene la escuela, y yo sí, me parece muy interesante, que la escuela sea un espacio donde se piensan los problemas, pero no donde se resuelven. Y que lo resuelvan los políticos, ¿no? Que para eso les pagamos, ¿no? Porque encima los políticos al final dicen, no, esto que lo resuelvan en las escuelas. Hombre, pues yo ahí sería muy crítico, ¿no? Es una forma de achicar, ¿no?, los problemas, sobre todo cuando son muy gordos, ¿no?, yo diría. No sé si más... Yo a veces planteo más cosas, ¿eh? O sea, no es que responda a las cuestiones. Había otra preguntilla por ahí, sí. Totalmente la época de la infancia, que es muy relevante y importantísima en el desarrollo de cualquier ser humano. Eso como primero. Como segundo punto, yo creo que el problema que hay con la escuela, o cuando la escuela se convierte en un problema, está en el hecho de que la educación será igual para todo el mundo y no estamos propiciando lo que tanto reclamamos, que es el pensamiento crítico. Entonces, hasta que la gente no vea que la escuela solo es estudiar o solo es una simple tarea y no volvamos a hacer reflexionar a los niños o a los adolescentes o a los universitarios en qué sociedad estamos y en qué sociedad queremos llegar, la escuela seguirá siendo un problema. Con el tema de África, yo encuentro que vale, muchas escuelas están la escuela está bien, que no te digo que no, pero el hambre no la va a quitar. Entonces, en lugar de llevar más escuelas, llevemos otros tipos de recursos que necesitarán. Ya cuando ellos necesiten la escuela, ya la vendrán. Es como dar lo que se necesita, no imponer algo que igualmente no les va a ser útil en ese momento. Y yo sí que encuentro que Ivan Illich, pues, me crea mucha... Yo sí que creo en la escuela. La escuela tiene que estar, y no me voy a meter en países con menos posibilidades de desarrollo, me voy a meter en España. En España actualmente yo creo que es muy importante la escuela, porque en muchísimos casos es el único espacio en el que los niños viven una situación un poco relajada. Hay muchas, nos encontramos en una situación de crisis económica, política y tanto social, y las familias tienen a veces tener muchos problemas dentro de la casa y supone como una posibilidad de respiro para los niños. Yo creo que habría que aprovechar todo eso para llevarnos a nuestro terreno, de lo que les interesa. Y sí que hay otras posibilidades, como lo del homeschooling, pero encuentro que está separando mucho a los niños de sus iguales. Entonces, quizá tendríamos que reformar la escuela y no. Vale. Bueno, muchas cosas. Intento resumirlas, como decía antes, para que quede grabado. Si algo digo mal, me comentas.
varias cosas. La primera, empezabas diciendo de que cada vez tratamos más a los niños como adultos, de alguna forma. Estaba también la cuestión de las escuelas, la posibilidad que tienen como espacios críticos. Eso lo ligabas con la cuestión de África, es decir, que ellos tienen que demandar, ¿no?, lo que realmente... O sea, que nosotros a veces imponemos unos pasos para salir de determinados problemas y escuchamos muy poco a la gente que queremos ayudar. Y bueno, luego también la cuestión, ¿no?, del sentido que tiene la escuela, y sobre todo dentro de un contexto donde hay gente que cada vez desconfía más de lo que son las instituciones educativas. A ver, son elementos interesantes. Yo creo, y de una forma resumida, había muchas más cosas en el fondo de tu participación, luego podemos profundizar. Lo que creo que es interesante es la primera de las cuestiones que planteabas. Cada vez más los niños, y sobre todo durante la infancia, están sometidos a cierto estrés que conlleva una forma de entender la educación que está muy vinculada a el futuro de esos niños y lo que van a ser de mayores. Esto lo habréis vivido también vosotros y vosotras, ¿no? Sobre todo el entorno social, familia, amigos cercanos, que desde que tenéis conciencia os están presionando y preguntando por los estudios y qué vais a hacer y qué quieres estudiar y sacas buenas o malas notas. Esta es una presión que, si nos paramos a pensar fríamente, o tiene algo de artificial, porque luego la vida va por unos derroteros que no tienen nada que ver, o tiene algo que ver con las notas que sacáis, o muy relativamente. Y por ahí existe un planteamiento existencial, casi, de qué es la escuela o qué no es, y qué es la vida que podemos desarrollar en un espacio escolar. Creo que eso está, de alguna forma, dentro del pensamiento de un autor como Illich. Replantear, desde esa perspectiva, el lado irracional que tienen las instituciones educativas y la presión que conlleva para quienes habitan o habitamos las instituciones educativas. Lo mismo o algo parecido con la cuestión de cuando se intenta casi presionar para que en determinados contextos sociales, políticos, que tienen determinados y muy concretos problemas, como podríamos hablar antes de lugares como África, ¿no?, que podemos identificar que son lugares de una pobreza extrema, algunos concretos en África, y que a veces la solución primera que damos es la de llevar instituciones educativas, antes de escuchar a la gente qué problemas tiene. Lo hacemos siempre desde nuestra mentalidad occidental, y a veces hay que relativizar mucho cómo pensamos y cómo vemos los problemas que tienen otros. Por ahí es muy interesante un autor como Illich, porque nos lleva a replantearnos las nociones básicas sobre las que estructuramos el pensamiento en Occidente. Y ahí está la riqueza. El problema, y aquí hay que ser críticos, que nos deja en un estado de duda permanente, ante una parálisis también, ¿no? O sea, si me empiezo a cuestionar todo lo que puedo hacer para ayudar a alguien, al final no hago nada. Si de repente salgo de aquí y me encuentro que hay un accidente de tráfico y hay una persona herida y me pongo a plantearme en ese momento si yo sé o no algo de medicina, si la herida que tiene o no es tal, al final la persona se desangra y se muere, ¿no? Es decir, tiene ese reverso también, ¿no?, el cuestionarse tantas cosas. Y luego yo sí creo, y lo he dicho también antes, que hay que ver con ojos críticos, y os corresponde generacionalmente ver con ojos críticos lo que está pasando en el contexto educativo español, e incluso en el debate educativo a veces tan simplista que predomina entre la clase política. Vemos auténticas batallas por la legislación educativa, que si la educación debe ser esto, que si debe ser lo otro, que si la lengua debe ser esta o debe ser la otra, cómo deben convivir diferentes lenguas. Muchas veces estos debates son muy interesantes, pero a veces se pierde en perspectiva el debate de fondo. Y es, solamente podemos organizar, o el Estado solo puede organizar los sistemas educativos en base a escuelas, universidades, centros de formación. No hay otras formas de poder enseñar y aprender más efectivas. En un mundo plural, ¿por qué no hay pluralidad de instituciones educativas? Y todos estamos obligados a seguir el mismo camino. Y aquí está un problema que tú planteabas, el de la individualidad. Todos nos reconocemos como seres individuales y diferentes, y sin embargo tenemos que pasar por el mismo proceso
básicamente. ¿Qué capacidad tiene el sistema educativo para respetar la individualidad? ¿En qué medida nos sentimos sujetos individuales y diferentes cuando estamos en una institución educativa? ¿En qué medida las universidades, y aquí soy crítico conmigo mismo, en la medida que trabajo en una universidad, respetamos las individualidades de los sujetos que aprenden y se forman en una universidad? ¿Por qué os evaluamos a todos igual? Yo pensaría que es porque las instituciones nos lo demandan y porque no hay muy poquitas alternativas al respecto. Y el Estado siempre intenta apostar por ese tipo de soluciones. ¿Se puede pensar en otras? Ahí está la cuestión, ¿no? Sí. Vale. Bien, sobre esto, intento también recapitular de nuevo la pregunta, ¿no? La cuestión de las inteligencias múltiples, la posibilidad de generar dinámicas diversas dentro del espacio escolar con el fin de respetar las diferentes formas en las que aprendemos. Se están haciendo muchas cosas. El planteamiento que haría Illich al respecto es, bueno, pero ¿qué pasa con el espacio escolar? Es decir, se está trabajando de muy diferentes formas, se está intentando integrar en el aula de diferentes metodologías, diferentes tipos de competencias, de lo más extravagantes, algunas de ellas, trabajar por proyectos y demás. Ya, pero ¿por qué tiene que ser en el espacio escolar? ¿No podemos pensar en otro tipo de espacios? No, estamos tan escolarizados, y eso también lo plantea él, que no podemos pensar más allá de las instituciones educativas. ¿Por qué tenemos que integrar un montón de cuestiones muy diversas, pero siempre respetando que todos los niños se juntan en un aula en función de la edad que tienen, que la marca el DNI? Un niño que nace el 31 de diciembre de 2015 nunca se va a juntar en clase con uno que nace el 1 de enero de 2016, ¿no? Porque lo marca el año, por ejemplo, en el que nacemos, por lo menos en el Estado español. Es decir, hay cosas que son ciertamente irracionales y si no hay posibilidad de romper con esas estructuras, primero, ¿por qué sucede eso? Y segundo, vamos a estar siempre intentando integrar en ese espacio, que tiene algo de irracional, cuestiones cada vez más racionales, que es como de respetar las diferentes inteligencias, trabajar por proyectos, empezar a buscar contenidos más contextualizados. Eso está muy bien, pero estamos haciéndolo en el marco institucional en el que se puede hacer eso. ¿No hay otro lugar donde se puede hacer eso? Esas son cuestiones que están ahí en el aire, pero lo cierto es que los estados siempre tienden a proteger a la escuela. O sea, es un espacio de poder y también los políticos si tienen sus intereses porque eso suceda, ¿no? Incluso nosotros tenemos los intereses para que eso suceda. Y lo digo yo que trabajo en una institución educativa, yo me quedaría sin trabajo, de alguna forma, ¿no? Si el mundo fuera, o si siguiera, a partir de mañana, imaginaros que Rajoy se pone a leer a Illich y toma la decisión de acabar, ¿no?, con todo esto, yo perdería mi trabajo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos también que estamos dispuestos a afrontar, ¿no?, con estas cuestiones? Yo creo que es interesante y creo que también nos tiene que ayudar a pensar sobre las posibilidades de cambio que hay. Hay quizá más posibilidades de cambio de las que pensamos muchas veces y pasan muchas de ellas por romper con los espacios tal y como están organizados y los tiempos para la educación. Pero bueno, esto quizás es muy utópico hoy en día. Pensad que alguien conoce un país donde no exista no solo escuelas, sino un sistema educativo. En todos existe, ¿no? Todos los niños, quizá hay países que no tienen dinero para tenerlo, pero no porque no quieran. Todos los niños del mundo que pueden van a la escuela, en teoría. Hay movimientos del homeschooling y demás, pero es una cosa que está muy dentro de nuestra forma de pensar el mundo. ¿Qué otras formas de pensar el mundo hay? Esa es la gran pregunta. Claro, la pregunta clave es cómo hemos llegado, ¿no?, hasta dónde estamos. Bueno, ahí está el trabajo de gente que trabaja en historia de la educación. ¿Cómo hemos llegado hasta dónde estamos? ¿Cuándo empezaron los sistemas educativos modernos a ser el objeto de deseo de los estados? ¿Por qué hemos llegado hasta donde estamos y por qué no podemos salir de ahí o nos cuesta tanto? Hay gente que está saliendo, pero en el Estado español es ilegal educar a tus hijos en casa.
Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que no permite que los niños se eduquen en casa, tienen que ser escolarizados, por ejemplo. Ah. recortar la inversión en educación pública. Entonces, has hecho un poquito la referencia, imagínate que Sí. Rajoy vea las obras de IDI, ¿no? y de política. ¿En qué medida podemos entender el pensamiento de IDI como muy sugerente en este sentido? Si en algunos aspectos hoy en día tiene vigencia, cualquier persona hoy en día puede entrar en contacto con otras personas que tengan interés en aprender algo que puedan enseñar, que tengan interés en debatir, en discutir, etcétera. Un poquito las redes que IDI estructuraba en una sociedad convivial o convivencial. Entonces esto es presente hoy en día, pero es presente, es una realidad sin necesidad de que la institución escolar como tal haya desaparecido, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos valorar como peligroso, entre comillas, ¿no? Algunos de los planteamientos de IDI que nos podrían llevar en determinadas sociedades a recortar la inversión en educación, ¿no? Claro. Vale. Vuelvo a retomar la pregunta para que quede constancia. En el fondo, el trasfondo, ¿no?, de la cuestión es los riesgos o las lecturas que se pueden hacer interesadas de un autor como Illich y incluso eso vinculado, ¿no?, a las posibilidades de... Si esto depende de quién lo lea, puede incluso derivar en recortes de educación. Bueno, yo creo que es interesante verlo a partir del fenómeno que pasa en Estados Unidos en los años 80 y 90 con el homeschooling. Esto ha sido bastante estudiado. Yo creo que conocéis más o menos el fenómeno de las familias que deciden no escolarizar a sus hijos. Hay varios documentales que se pueden ver en Internet y es interesante. Es un fenómeno que en Estados Unidos en los años 90 llevó casi a 2 millones de familias a no llevar a sus hijos a la escuela, porque allí es legal. Aquí hay un movimiento, pero está en la clandestinidad, ¿no? Aquí, cuando hablamos últimamente mucho de la transición y los movimientos de la clandestinidad, hoy están en la clandestinidad algunos movimientos educativos, entre ellos el homeschooling. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos? Y es que las personas que incluso tomaron el pensamiento de Illich para fundamentar ese tipo de prácticas eran sectores de clases altas, conservadoras en lo religioso, incluso sectas que empezaron a ver en el homeschooling una forma de aislarse respecto a las estructuras del Estado para sus propios fines. Esto ha sido un fenómeno muy estudiado y que se vio con mucha preocupación, sobre todo desde la pedagogía crítica americana en los años 90, pero que también hay que verlo como un fenómeno, yo creo, muy propio de los años 80 y 90, ya que hoy la evolución que tiene el homeschooling, sobre todo en su vertiente más crítica interna del unschooling, plantea una especie de revolución pedagógica dentro de los padres y madres que deciden no escolarizar a sus hijos. Es cierto que sigue existiendo millones de familias en el mundo, diría, que por casi cuestiones religiosas o cuestiones o argumentos basados en no quiero que mi hijo se junte con la chusma que hay en las escuelas, mi hijo se educa en casa, utilizan el pensamiento de estos autores para justificar la práctica educativa en casa y no enviarles o no enviar a sus hijos en el colegio. Tiene unos riesgos claros y sobre todo desde políticas neoliberales en los cuales dices, bueno, estamos en crisis, hay que recortar en educación, pues que se eduquen en casa. Pero ¿quiénes se pueden educar en casa? Ese es uno de los grandes problemas. Hay gente que sí, hay gente que no. Y ahí estás generando también una brecha social. Es cierto, y también hay investigaciones que lo pueden demostrar, que la escuela históricamente tiene la función de aportar cierto sentido de la igualdad de oportunidades para mucha gente que encuentra en la escuela aquello que no tiene en su familia. Eso está ahí. El problema es que eso sucede en algunos casos, pero en otros muchos casos no. Lo cual también a veces deriva en una especie de mito escolar, ¿no?, de ese espacio en el cual la igualdad de oportunidades es protegido, ¿no? Si eres pobre, mediante la escuela y esforzándote, podrás llegar a la universidad, en la universidad podrás ser el mejor y si eres el mejor podrás tener una gran empresa y ser millonario. Bueno, eso es un relato que está ahí.
pero lo cierto también es que las escuelas son mecanismos de reproducción social. O sea, hay muchas caras, ¿no?, dentro del mismo debate. Entonces ahí se podría ver también qué aporta el pensamiento y quién lo lee y para qué se lee, ¿no?, el pensamiento crítico de las instituciones educativas. No sé si más o menos... A veces me preguntáis una cosa y digo algunas más, ¿no?, que me vienen a la mente, pero... bueno. Ya para ir acabando y cerrando, si puedes hacer una pequeña valoración de, a partir de la aportación de Illich, juntamente con Reimer, dentro de las humanistas, aunque él finalmente hablaba más, como decías tú en tu conferencia, de desinstitucionalizar la educación, sacar a la educación fuera de las instituciones educativas, en este caso escolares, que hagas una valoración un poquito en qué medida esas ideas fueron muy sugerentes y sugestivas para otras alternativas orientadas hacia una educación global, que ya no prescindían de la escuela como institución educativa, sino que pretendían complementar espacios formativos, la escuela fuera de la escuela, la ciudad educativa, la ciudad de la Claro. Rusen, como hemos llegado, ya hemos comentado también al movimiento de la educación en casa y sus diferentes variables. El detenimiento de John Holt, más interesante desde una perspectiva de innovación educativa, a otras ya, como estabas contando tú, tenías sectores de la población con creencias religiosas que no aceptan la teoría de la evolución en Estados Unidos y crean su propia educación en casa para que los alumnos no asistan. Vale, sí, retomando un poco la pregunta, es decir, la posibilidad de enfocar otras lecturas y otras casi propuestas educativas que pueden tomar el pensamiento de Illich y que va de alguna forma mucho más allá de lo que he estado comentando hasta ahora, que tiene más que ver con el homeschooling. Yo creo que si lo vemos en perspectiva histórica, en los años 60 y 70 son los años, sobre todo las 3 décadas después de la Segunda Guerra Mundial, que más escuelas se construyen en el mundo. Desde esa perspectiva, el pensamiento de Illich es una crítica a ese crecimiento avasallador de la educación escolar. Yo creo que sí que lo que planteó de alguna forma, y sí que luego ha sido recogido por casi la forma en la que imaginamos la educación, es la posibilidad de generar otros espacios paralelos a la escuela. Y yo creo que quizás si pensamos en nuestras propias biografías, es cierto que nosotros ubicamos claramente cuál es nuestra trayectoria dentro de los espacios escolares, pero de forma paralela podemos ubicar otros espacios en los que hemos aprendido cosas sobre las cuales no tenemos una acreditación clara o un título, pero que sí han sido espacios con cierta intencionalidad educativa, que han sido planeados como tales, fuera de los espacios escolares, y que han sido de utilidad para nuestro proceso de aprendizaje. Y tengo la sensación, pero esto habría que algún día estudiarlo con más calma, que es precisamente lo que consiguen las teorías de la desescolarización, es que por lo menos la gente no centre, o la forma en la que imaginamos la educación, no centremos todos nuestros empeños en que todo se aprende en la escuela, sino ver que hay otros espacios, que pueden ser centros culturales, que pueden ser librerías, que pueden ser clubs deportivos, que pueden ser asociaciones musicales, en las cuales, aunque nadie nos lo certifique o no nos den un título final, aprendemos muchas cosas. Y esa valoración de ese aprendizaje paralelo que se produce a las instituciones educativas, yo creo que tiene mucho que ver con la crítica que se hace a las instituciones educativas en los años 70. Pero eso es una intuición, ¿eh? No me atrevería tampoco, no tengo datos empíricos, pero sí creo que hay un sentimiento de valorar. A veces se deriva en un exceso también, en un exceso de clases extraescolares y todas estas cuestiones que quizá vosotros y vosotras generacionalmente conoceréis mejor que yo incluso, o habréis vivido en vuestras carnes, pero es un sentir que está ahí porque la gente busca otros espacios más allá de la escuela para crecer personalmente y casi ganarse un futuro. Pero ya digo, son intuiciones más que nada. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Creo que debemos despedir a Jon dándole un aplauso y agradeciéndole.